Well, good morning, everyone. It seems a few months. Bienvenidos a todos. Parece que hubieran pasado varios meses desde que la última vez que hicimos alguna capacitación, Ken y yo, pero aquí estamos, de regreso. La idea de estas sesiones que vamos a darles es recapitular un poco algunas de las cosas que hemos visto con ustedes ya en el pasado, pero también enfocarnos en algunas de las áreas más prácticas. La sesión de hoy va a retomar los eventos compensables, comunicaciones, alertas tempranas. Habiendo dicho eso, vamos a hacer eso por ustedes. Ken y yo solamente queremos reiterar algunos de los temas importantes durante la reunión. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Las diapositivas estarán disponibles en inglés y en español. Coloquen preguntas en el chat, por favor, si las tienen, vamos a tomarlas en la parte final. Tenemos una sesión de 90 minutos para esto, Ken y yo tendremos tiempo de pasar por todas las diapositivas y con suerte tendremos tiempo al final para preguntas. Por favor, hagan preguntas siempre, no hay algo como una pregunta tonta. Hagan siempre sus preguntas, realmente por lo general, como digo en la vida, cada vez que levanto la mano y digo que no comprendo algo, estoy seguro que no soy el mismo, simplemente no soy el único, digo, simplemente fui el único que levantó la mano. Luego de la capacitación habrá una prueba. Necesitan 80% para pasarla y también habrá un cuestionario de retroalimentación. Esto está ahí simplemente para que lo lean, no voy a repetir todo esto, pero estoy seguro que ya ustedes nos han escuchado a mí y a Ken hablar anteriormente, ya nos conocen. Voy a establecer un poco de contexto, ¿no? Hacer un poquito de historia. Ken y yo trabajamos efectivamente en comunicaciones, RFI, alertas tempranas, y Ken nos va a hablar un poco de las cosas que hacer, qué no hacer en alertas tempranas y eventos compensables. Y al final regresaré yo un poco para hablar de dónde encontrar más información, lineamientos, guías. Vamos a tratar de hacer referencia de todo los memos de todas las cosas que hemos hecho en los últimos meses en ACONES. Y de hecho, vamos a ver que les hemos dado una gran cantidad de lineamientos, de guías, de apoyo en los últimos meses en los foros, en las comunidades de práctica. Y todo esto se ha convertido en una muy buena fuente de referencia para ustedes. Vamos entonces a ver qué es lo que vamos a cubrir esta mañana. Como dijimos anteriormente, el NEC tiene una gran cantidad de procedimientos y procesos definidos que son clave para la administración exitosa del contrato. Nuevamente, ya hemos cubierto esto en las capacitaciones anteriores, el beneficio y la oportunidad de volver a ver eso, todo eso es para recordarles todo esto. Sigo diciéndoles, siempre les digo a la gente que en los últimos meses les he dicho que si en algún momento dudan del NEC y hay algo que escucharon una vez, no necesariamente lo van a recordar porque lo escucharon una vez, ¿no? Quizás algunas cosas se quedan en tu memoria, en tu recuerdo, y dices, espera, yo recuerdo que me dijeron tal o cual cosa, pero hay cosas que no. Ahora, si recuerdan que en algún momento dijimos algo, recuerden, el NEC no es un contrato que se puede ignorar, ¿ya? Hay que ser proactivo en la forma en cómo se administra este contrato. Quizás algunas personas de acá ya han desarrollado su propio enfoque, entonces tienen que ver qué es lo que funciona mejor para cada uno de ustedes. Pero es importante que sepan muy bien el contenido del contrato, qué dice el contrato, sobre todo familiarícense con las cláusulas Z. Tienen que, al final del día, tienen que recordar, si el proyecto no es exitoso, entonces, entre algunas cosas, el enfoque de todas las partes, y eso incluye el contratista, el supervisor de calidad, todo eso se va a revisar detenidamente. Entonces, si en algún momento se acusa de que se está retrasando el contrato, pero ustedes tienen evidencia de que han seguido todos los procedimientos de manera correcta, no hay problema. Si no, el contratista podrá tener derecho a un evento compensable.
Muy bien, Ken más adelante va a hablar de las alertas tempranas, reducción de las reuniones de reducción de riesgo. Todo esto realmente es para refrescar todas las cosas que ya saben. Yo voy a hablar de notificaciones y comunicaciones y RFI. Esto es todo para un poco repasar las áreas en donde nos han estado haciendo preguntas y les hemos dado hecho comentarios en los últimos meses. Al final van a poder explicar efectivamente todo el proceso de comunicación del NEC, de lidiar con las solicitudes de información que hace el contratista, pero también poder explicar tanto el proceso de alerta temprana como de eventos compensables. Entonces, muy bien, vamos a ver notificaciones y comunicaciones. Si recuerdan, en capacitaciones anteriores dijimos que todas las comunicaciones de este contrato o bajo este contrato y sus instrucciones deben estar en una forma tal que sea leíble, copiable, registrable y tiene que estar por escrito. Entonces, no significa que porque le escribes la compensación al contratista, nosotros vamos a fotocopiarlo y estamos hablando aquí de formas adecuadas de comunicación, correos electrónicos, comunicaciones enviadas por el sistema de Aconex, ¿correcto? Este contrato también tiene que ser replicado y se está expandido en la cláusula Z13.1 porque añade también el requerimiento adicional para que el contratista utilice el logbook de construcción o el registro de construcción. El contrato requiere al gerente de proyecto y el supervisor de calidad o el contratista que respondan a las comunicaciones en el periodo de respuesta. A esto se refiere la cláusula 13.3. Como muchos de ustedes saben, en la fecha de datos del contrato del plan de reconstrucción, este periodo corresponde a 7 días calendario, no 7 días laborables. Si el gerente de proyecto, la respuesta del gerente de proyecto no se acepta o algo, o perdón, si el gerente de proyecto no acepta algo, no responde positiva a algo, deben haber unas razones válidas. Por ejemplo, que el contratista necesite más información, ¿no? Ojalá recuerden de otras capacitaciones que el periodo puede ampliarse, es algo complejo. Por acuerdo, el gerente de proyecto puede notificar al contratista sobre dicha extensión o ampliación, pero deben recordar que si amplían este periodo, si lo extienden, esto puede afectar la ruta crítica, con lo cual ello en sí puede convertirse en un evento compensable. Y esta es un área en donde los contratistas tratan de jugar con nosotros y deberíamos planificar de antemano todo, deberíamos conocer bien la información o las preguntas que van a hacer los contratistas y lo que deberíamos estarle pidiendo a los contratistas es que cuando van a responder. Los contratistas son muy buenos para decir, tengo un tema muy complejo, te voy a mandar la información a la hora de almuerzo hoy y y lo envían el lunes en la noche. Eso no está bien. Recuerden, a los contratistas les gusta jugar diciendo que tú no le diste la información. Tienes que asegurarte que ustedes y el contratista tengan suficiente tiempo acordado. Pero nuevamente, si necesitan más tiempo, prepárense quizás para darle más tiempo al contratista durante el programa. El requisito de notificar la información exige que el contrato sirve para evitar que se ignoren temas importantes. Son cosas que tienen que lidiarse de manera separada, aparte. Y si eres el gerente de proyecto o un supervisor de calidad y no contestas alguna comunicación del contratista dentro del periodo que se requiere en este contrato, entonces esto se puede considerar o se va a considerar un evento compensable bajo la cláusula 61.6. Y si el gerente del proyecto no acepta alguna propuesta, consideren que debe hacerlo bajo algunas de las razones que están en el contrato. Si no lo hace con una razón
válida, entonces esto se considerará también un evento compensable bajo la cláusula 60.9. Algunos puntos prácticos que considerar aquí con respecto a la gestión de la comunicación. Tienen que responder dentro del periodo de tiempo, y aunque siempre decimos que es importante que las comunicaciones sean buenas con respecto a resolver temas complejos contractuales, hay muchas razones por las cuales debemos sentarnos a conversar de eso, pero se tiene que confirmar lo que se ha acordado en las conversaciones, todo ello por escrito. Todo lo que puedo decir es que si tienen problemas en su trabajo, es mandarle correos al contratista y el que el contratista les conteste con correos no es el enfoque más práctico para resolver temas contractuales. Se tiene que dar también en temas urgentes una instrucción verbal, pero eso requiere que lo escriban inmediatamente. Consideren el momento de las comunicaciones importantes, ¿no? No les voy a mandar un correo súper importante a las 10 de la noche, ¿no? Recuerden, la gente tiene su tiempo libre y tiene el derecho a tener su tiempo libre. Si necesitan una respuesta, piensen en contactar al contratista. Bueno, cuando, mira, surgió esto, necesito una respuesta, le mandan un correo y luego, por lo general, se lo mandan a las 8 de la mañana. Y no debería ser una sorpresa. Hay que aprender a trabajar con las personas. Y luego no caigan en la trampa de que simplemente porque colocaron algo en Aconex ya lo recibieron y ya lo leyeron. No, recuerden, es sumamente importante hacer una llamada de seguimiento solamente para confirmar que así ha sido. Recuerden, no simplemente te voy a escribir algo, te dije que te lo mandé, ya te lo mandaste y haces un seguimiento. Siempre llaman, ¿no? Por lo menos un WhatsApp, recibiste el correo, te llegó, etcétera, etcétera. Es lo mismo con Aconex. Se trata de realmente tener cierto nivel de sensibilidad, ser proactivos. Y nuevamente, si no han recibido una respuesta del contratista, no simplemente se sienten ahí a esperar, ¿no? Hay mucha evidencia que hemos recibido en los últimos meses, sobre todo con los requerimientos de lo que debe ser el contratista, que no han estado haciendo, pero por la razón que sea, por ejemplo, no hemos hecho una alerta temprana, cuando de repente teníamos que tener, no sé, un estimado de los costos a nivel mensual y no recibieron nada en 3 meses, pero nos sentamos calladitos allí sin hacer nada. Hay que ser proactivos. Hay que asegurarse que todas las comunicaciones del NEC se emitan adecuadamente y se registren. Para eso tenemos Aconex. Es una herramienta del plan de construcción que nos ayuda a gestionar y registrar todo el proceso de comunicaciones. Utilícelo para emitir las comunicaciones de manera formal. Nuevamente, no hagan esto como, recuerden, no recurras a correos electrónicos o WhatsApp o mensajes de texto para manejar o gestionar las comunicaciones con el contratista. Esto ya lo hemos cubierto. La solicitud de información, RFI por sus siglas en inglés. Request for Information. Aquello a lo que nos referimos son muchas de las comunicaciones que reciben, en este caso, del contratista, o cuando se hace una solicitud del gerente de proyecto. ¿A qué nos referimos? Esto se utiliza muy comúnmente en todos los proyectos de construcción. Cubre la cláusula 17, antigua, o sea, está cubierto en la cláusula 17. Cuando hablo de RFI, solicitud de información, estoy hablando de que el contratista no le queda claro algo, ¿no? No estoy claro con respecto a, por ejemplo, de qué color tiene que ser esta pared, ¿no? Entonces solicita información al respecto, hace una RFI. Y parte de la ambigüedad que puede generarse aquí viene de inconsistencias, incoherencias en la información de las obras, por ejemplo, y puede ser que se necesite una aclaratoria y una RFI que puede convertirse en un evento compensable porque quizás el contratista no interpretó de la misma manera o lo interpretó erróneamente
Nuevamente, todo eso se puede manejar por Aconex, con la comunicación, a través de la comunicación con el contratista. Pueden ver cientos de estas, si no es que no hay miles de estas solicitudes en las comunicaciones del contratista. La respuesta a una solicitud de información debe darse dentro del periodo de respuesta. Si no se responde en ese periodo de tiempo, puede afectar la ruta crítica, pero nuevamente en muchos casos esto se trata simplemente de aclarar algo dentro de la información de las obras. Así que recuerden, si no contestan dentro del periodo de respuesta, puede impactar la ruta crítica y puede generarse incluso un evento compensable, porque si se tardan mucho en dar una respuesta como gerente de proyecto, entonces yo tendré derecho a un tiempo adicional. Pero algo que debemos recordarle a los contratistas es que este proceso de comunicación va a estar o va a ser por escrito. Algunos contratistas en el resto del mundo toman algo por escrito y lo toman como una instrucción, y los contratistas tienen que ser recordados de que bajo el NEC solo los eventos compensables instruidos son cambios válidos a la información de las obras. Entonces, si le damos una respuesta al contratista, una aclaración acerca de algo, y ellos creen que esto es un cambio a la información de las obras, por lo menos deberían hacer una alerta temprana. Hay muchos casos en trabajos que he hecho en los que los diseñadores o el equipo de diseño han dado una respuesta de buena fe. Me hiciste una pregunta, aquí está la respuesta, y más adelante encuentran, oh, esto implica un costo extra o un programa extra, pero nuevamente el NEC tiene un mecanismo que retoma las alertas tempranas para que nada caiga por sorpresa. Entonces, recuerden, estén atentos a cambios potenciales que el contratista puede incluir en el proceso de informe de costos, para donde quizás estén tratando de incluir estos costos en el estimado. Ahora los voy a dejar con Ken, quien nos va a hablar del proceso de alertas tempranas. Ken, adelante. Gracias, Stuart. Muy bien. Stuart justamente mencionó varias partes en esta sección: la notificación de alerta temprana, o NAT, los eventos compensables. Notificaciones son dos de las comunicaciones más importantes dentro del contrato NEC 3, porque son las que gestionan el cambio. Entonces vamos a comenzar con lo que dice el contratista. El contratista y el gerente del proyecto se notifican mutuamente tan pronto como alguno de ellos tenga algún conocimiento de cualquier asunto que pudiera aumentar el total de los precios, retrasar la culminación, retrasar también el cumplimiento con una fecha clave y pueda impactar el desempeño del trabajo, ¿no? Entonces, no solamente se trata es el contratista quien puede emitir esta notificación, sino el gerente del proyecto también. Y esto es algo que tiene que hacerse apenas se enteren de algo que puede afectar a los precios, la fecha de culminación, fecha clave. También, si hay un retraso en el cumplimiento, puede también generar un retraso en una culminación de algo parcial, ¿no? El gerente del proyecto, el contratista, debe emitir una alerta temprana vía Aconex. Quien será que lo haga tiene que hacerlo a través de cláusulas 16.2. Uno tiene que instruir al otro para asistir a una reunión de alerta temprana o reducción de riesgos bajo esta cláusula. La alerta temprana debe emitirse lo antes posible. Quizá haya agentes más allá del gerente del proyecto del contratista que son representantes que puedan solicitar este tipo de reuniones que tenga valor histórico, una antigüedad, digamos que lo han encontrado. Quizás antes de poder tomar una decisión de cómo lidiar con esta antigüedad, tienen que hablar con, no sé, alguien del Ministerio de Cultura, ¿no? Nuevamente, no tiene sentido hacer una reunión de reducción de riesgos y hablar de la alerta temprana si las personas que pueden
o deben decidir sobre el resultado de lo que ha pasado, no pueden estar en la reunión. Otra, con respecto a la reducción de riesgos, todos los que atiendan a esta reunión se pueden evitar o reducir el riesgo, buscar soluciones que aporten ventajas a todos los afectados, decidir qué acciones se van a tomar, quién las llevará a cabo y decidir qué riesgos se pueden evitar, se pueden superar, o ya se han superado o ya se han evitado, y pueden eliminarse en el registro de riesgos. Esta reunión, recuerden, debe ser grabada. Muy bien. El gerente del proyecto gestionará alertas tempranas de manera individual y los riesgos del proyecto también. Todo esto, por supuesto, a partir de la ficha de datos del contrato parte 1 y parte 2. Entonces, dentro del registro de riesgos, ambos riesgos tienen que estar identificados y tienen que ser gestionados de la misma forma como harían una alerta temprana. Decidir qué acciones se tienen que tomar, si se evitó el riesgo, si ya se eliminó el riesgo, si se requiere alguna instrucción, si se requiere algún cambio en la información de las obras, etc. Si alguna de las decisiones requiere que se cambie la información de las obras, el gerente del proyecto tiene que instruir el cambio al mismo tiempo que emite, el registro de riesgos revisado, la cláusula 16.4. Por lo general, es el mismo que el registro de las alertas tempranas. El gerente de proyecto puede emitir una notificación de evento compensable, incluso si el sistema no ha emitido una alerta temprana en el caso de que algo haya pasado, haya ocurrido un evento compensable y el contratista no ha emitido la alerta temprana al gerente del proyecto. Entonces el gerente del proyecto puede emitir una notificación de evento compensable incluso si falta la alerta temprana. Pero en la cláusula 61.5 y 63.5, si el gerente de proyecto decide que el contratista no generó una alerta temprana del evento que un contratista pudo haber tenido, él notifica esto al contratista cuando se le instruye que emita o presente sus ofertas o sus cotizaciones, y el evento en sí posterior se va a evaluar como si se hubiera dado dicha alerta temprana. Un ejemplo quizá en donde esto pueda suceder y esto sea lo adecuado son los temas, por ejemplo, con respecto a el alcance de estabilidad del hospital de Pomabamba, donde el contratista siguió con la excavación a pesar de las propias recomendaciones de sus ingenieros. Entonces, lo que pasó luego de eso es que hay una gran cantidad de costos extra con los que ahora se tiene que lidiar. Ahora esto es sumamente complejo en realidad, este caso. Lo que tiene que hacerse es que tiene que regresarse a la evaluación. Cuando se evalúe eso, tenemos que regresar a cuando fue el momento en que debió haberse emitido una alerta temprana, en lugar de lo que se está haciendo ahora. Sin embargo, en la opciones C, D y F, no emitir una alerta temprana también puede considerarse como un costo desestimado si es que el gerente de proyecto decide que se ha incurrido un costo adicional porque el contratista no emitió una alerta temprana según se exige en el contrato, ¿no? Entonces, nuevamente, en el caso de Pomabamba, la estabilidad del talud, sí había que hacer un trabajo para eso. Entonces, ese trabajo es un evento compensable válido, porque es un trabajo que tiene que hacerse más allá del alcance original. Ahora, como el contratista no hizo una alerta temprana, todo trabajo extra que se está haciendo como resultado de
que ellos no emitieron la alerta temprana a tiempo, entonces va a tener un elemento de desestimación. Pero esos elementos tendrían que haberse incluido aun cuando ellos hubieran hecho esto de manera adecuada. Siguiente, por favor. El propósito de, de las reuniones de reducción de riesgo es resolver un problema, es ver quién va a tomar acción, quién va a lidiar con esto, acordar cuáles serán dichas acciones y asegurarse de que las instrucciones adecuadas se den y que dichas acciones se tomen. Esas instrucciones son diferentes a las del gerente de proyecto y algunas de ellas se constituyen en eventos compensables, mientras que otras no. Esto depende completamente del evento en particular con el que se esté lidiando. Si hay una alerta temprana adecuada que va a afectar los precios, no es algo que se haya dado por culpa de los contratistas en sí o del contratista, entonces posiblemente sea justo asumir que o decir que las acciones que surjan de acá o que salgan de acá van a ser un evento compensable. Entonces, el proceso obliga a todas las partes a plantear temas que puedan afectar el programa, los precios o el uso de las instalaciones, bien sea hospital, escuela o defensas ribereñas. El gerente de proyecto, ¿puedes retroceder, Stuart, por favor? El gerente del proyecto realmente se le motiva a que genere alertas tempranas con el fin de maximizar el tiempo que va a tener para considerar dicho problema con el contratista con tiempo y así aumentar la posibilidad de efectivamente encontrar una buena solución, ¿no? Y justamente con respecto a lo que decía Stuart, con respecto a las notificaciones de alertas tempranas se deben manejar por Aconex en el programa de reconstrucción. Muy bien, reducción de riesgos, registro de riesgos. El registro de riesgos puede considerarse un registro también de alertas tempranas realmente. Entonces, la cláusula Z11.2 en el ítem 14 define el riesgo, el registro de riesgos como un registro de los riesgos de las fichas de datos del contrato y los riesgos que el gerente de proyecto o el contratista notifican como alertas tempranas. Incluye también una descripción del riesgo y una descripción de las acciones que deberán tomarse para evitar o reducir dicho riesgo. Entonces, básicamente, cuál es el riesgo, cuál es la estrategia de mitigación y esos son los riesgos que están en la información del contrato, en la ficha de datos del contrato y que se han emitido alertas tempranas. El contrato no describe el formato, la disposición, cómo tiene que hacerse el registro de riesgos, la verdad. El programa de la ARC se gestiona y almacena siempre dentro de Aconex. El registro de riesgos tampoco no asigna ni modifica los riesgos del contrato, sino que simplemente los registra y ayuda a las ambas partes a gestionarlos. Hay que ver qué se incluye en la ficha de datos del contrato parte 1. Normalmente lo que va a suceder es que inmediatamente después de la asignación del contrato se reúnen el contratante y el contratista para ver cómo van a gestionar y manejar los riesgos según la ficha de datos del contrato. El contratante numera sus regiones y dentro del registro de riesgos. Y realmente recuerden que este es un documento vivo que evoluciona continuamente. Por lo general, lo que van a ver con el registro de riesgos es, en especial, con los riesgos que están listados en la ficha de datos del contrato, que se requiere los riesgos de alto nivel, se requiere específicos, y lo que van a encontrar es que las alertas tempranas se convierten en un ejemplo específico de los riesgos generalizados que
se emitieron en o se incluyeron en la ficha de datos del contrato. Las reuniones de reducción de riesgos y su frecuencia. Su frecuencia básicamente está determinada normalmente por el gerente de proyecto y el contratista juntos. Ellos deciden la frecuencia, el número y los posibles impactos de las alertas tempranas. El último proyecto en NEC en el que trabajé antes de venir al Perú, justamente la respuesta era el tiempo de respuesta era 2 semanas y en ese contrato. Y lo que hicimos, yo como gerente de proyecto y el contratista, acordamos que nos reuniríamos 2 veces a la semana para ver cualquier alerta temprana y vamos a tener estas reuniones de alertas tempranas. Y eso significaba que normalmente teníamos un par de días para reunir a las personas adecuadas, correctas, para esas reuniones de alerta temprana. Por lo general, estas personas asistían a estas reuniones solo por teléfono, porque si teníamos 6 alertas tempranas que tratar en la reunión, pero quizás las personas necesitas a un especialista solo para 2 alertas tempranas, no para las 6, ¿no? Entonces, éramos bastante flexibles con respecto a cómo hacíamos estas reuniones y las hacíamos 2 veces a la semana, nunca más de 2 a 3 días laborables entre una reunión y otra. Bien, el estado de los riesgos debería tratarse en parte durante las reuniones de avances, ¿no? Esto nos debería dar el suficiente tiempo, en realidad, y deben dedicarle suficiente tiempo, el tiempo que sea necesario, en realidad. Si es algo que va a pasar en la siguiente semana, esta semana, o es algo que puede pasar dentro de 3 meses, ¿no? En el futuro. O si ese riesgo es un riesgo actual, vivo o inminente, o si es un riesgo en el futuro, o si es un riesgo que ya pasó. Todos esos son los estados de los riesgos. Todo esto es lo que debe cubrirse durante las reuniones de avance, o quizás se decida hacer eso como una reunión aparte o como una pre-reunión a alguna de estas reuniones. Y al principio del proyecto, el gerente del proyecto puede reservar cierto tiempo, ¿no? Para estas reuniones. Y luego, si estas reuniones no son necesarias por alguna razón, será fácil anularlas. Puede ser que no haya ninguna alerta temprana nueva. Entonces, simplemente puedes tener esa conversación con el contratista y decir, a ver, necesitamos reunirnos esta semana, no hay nada nuevo, no ha cambiado nada. Entonces quizás decidas hacer algo más con ese tiempo, anules la reunión. Ahora, tanto el gerente del proyecto como el contratista van a poder instruir el uno al otro para asistir a dichas reuniones. Como les dije, si encuentran algún artículo de interés histórico o algo por el estilo, y quizá necesiten al ministro de Cultura en la reunión o el contratista, porque este es un contrato de diseño y construcción, quizá posiblemente envíen algunos de sus diseñadores estructurales, que puede hablar de las condiciones del suelo, o el ingeniero técnico, si están hablando de un tema de algo de servicios mecánicos o eléctricos, en fin, el especialista necesario. Y el gerente de proyecto muy posiblemente quiera tener el apoyo del especialista en cuestión. Entonces, le pueden pedir a las personas que vayan a la reunión. No necesitan estar físicamente allí en la reunión, pueden conectarse a través de Teams y pueden unirse a la reunión de diferentes formas, incluso por su teléfono. Si estas personas que necesitan emitir su opinión con respecto a la solución, entonces tienen que estar en esa reunión. El propósito de estas reuniones
de reducción de riesgo es manejar o gestionar los riesgos de forma proactiva, y esto incluye la asignación de los riesgos a las personas que en virtud del contrato tienen que ocuparse de esto, porque son personas ideales para eso. Con respecto a dónde está el riesgo financiero, o en muchos casos será el contratante, porque justamente esa es toda la idea de una alerta temprana, si afecta los precios del programa. Las responsabilidades pueden efectivamente designarse al el rol del responsable, el rol o la organización que hace el trabajo para culminar la tarea. El aprobador es el rol o la organización que delega la tarea y es el último en revisar dicha tarea o el producto final antes de considerarla como culminada. El consultado es el rol u organización que aporta su contribución en base al impacto que esto tendrá en el futuro trabajo o en el proyecto o en el ámbito de su experiencia en el producto final en sí. Y nuevamente, este es alguien que sea consultado pudiera ser, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, puede ser el usuario final de la instalación, quien va a ser el encargado de mantener la instalación, también puede ser el consultado. Y luego el resultado tiene que ser informado, simplemente para que todos sepan qué está pasando, cómo está pasando, pero no necesariamente el informado es una persona involucrada en todas las decisiones con respecto a cuál será la solución, simplemente debe estar informado. Este es el enfoque RACI. El gerente del proyecto tiene que responder a la alerta temprana después de cada reunión para confirmar qué decisiones se tomaron, y tiene que enviar el registro al contratista para reflejar las acciones de mitigación que se han acordado y para cerrar cualquier evento mitigado. Si esta decisión tiene que modificar la información de las obras, entonces el gerente de proyecto deberá dar la instrucción correspondiente bajo la cláusula 17.4. O si la información de las obras se va a cambiar para el beneficio del contratista, nuevamente esta información de las obras tiene que actualizarse y si es para el beneficio del contratista, entonces no es un evento compensable o no se convierte en un evento compensable, que justamente nos lleva a eventos compensables. Entonces, como dijimos, eventos compensables, alertas tempranas, son la forma como lidiamos con los cambios en el contrato y en cualquier cosa que pueda afectar las condiciones del contrato. Todo ello puede emitirse como alerta temprana. Ahora, los eventos compensables son esos eventos que implica un riesgo para el contratante. Si se da un evento compensable, dan derecho al contratista a ser compensado por cualquier efecto que esto pueda tener en los precios o en la fecha de culminación. No siempre significan que haya un aumento en los precios, ya que pueden reflejar quizás una omisión o aceptación del valor de ingeniería. Entonces hay que revisar las cláusulas 60 y las cláusulas Z para bien ver la lista definida de eventos compensables y también los riesgos del contratante que se enumeran en la cláusula 80. Quizás haya otros riesgos del contratante en el ítem 1, cuando el contratante identifica que están dispuestos a aceptar el riesgo o la responsabilidad. No recuerdo bien, no recuerdo haber visto algo en la información del contrato que habla de de algunos otros riesgos del contratante. Por ejemplo, hasta donde yo sé, solamente está la cláusula 60 y creo que son 9 tipos de eventos en esa lista, y los riesgos del contratante
de la cláusula 80. Las cosas que el gerente de proyecto debe saber es si el contrato asume que tendrá una responsabilidad total por acordar estos cambios. La ARC tiene un esquema delegado de autoridad y esto es algo a lo que tiene que referirse el gerente de proyecto cuando acuerde un cambio al contrato. Bien, un recordatorio rápido del mecanismo de delegación. Otorga un nivel de autonomía a los gerentes de proyecto y a los directores para aprobar los eventos compensables que resulten en un cambio a la línea de base. Puede ser al alcance, el costo o el cronograma del programa de la ARC, excepto, por supuesto, las establecidas en la directiva. Y estas excepciones son prórrogas a los plazos, modificaciones de fecha clave, modificaciones de fechas de finalización de las secciones, fechas de culminación de la definitiva, ¿no? O costos de aceleración de la construcción. Por supuesto, todo esto requiere que el gerente del proyecto solicite la autorización a través de la Junta de Gestión de Cambios antes de emitir la instrucción al gerente del proyecto. Y luego están aquí los niveles de monitoreo. No solamente con respecto al valor del contrato, sino también los límites acumulados mensuales. Y tenemos también nuestros límites para eventos, tanto para el gerente de proyecto como el líder del sector. Y nuevamente ya esto lo han visto esta tabla anteriormente y estas excepciones en presentaciones anteriores que hemos hecho. Y la directiva de cambio que me parece que también está en Aconex. Entonces, los eventos compensables tienen algunos principios. Aquí pueden ser presentados por el gerente de proyecto o el contratista, si este es uno de los que el contratista tiene que notificar. El contratista debe hacerlo dentro de 3 semanas después de que se entera de esto, ¿no? Por supuesto. Y si no se hace dentro de estas 3 semanas, quizás puedan perder el derecho de, bien sea tiempo o dinero, por no haber notificado. No tienen un límite de 3 semanas si es el que tiene que notificar el gerente de proyecto, que se cláusula 60.1. Nuevamente ya esto lo repasamos varias veces en otras presentaciones, así que no debería ser nuevo para ustedes. El propósito y el principio de esto es que que acuerden bien el tiempo y los costos que cambian a medida que van pasando por esto y no les caiga de sorpresa o que el contratista les diga cuánto les deben, cuánto no les deben. Hay que acordar el tiempo y el costo. Y el tema de acordar estos tiempos es cuando vas a la sección 3 del contrato, hablas de tiempos, de programa y cronograma. Tener un buen cronograma y tener un cronograma aceptado se convierte en algo sumamente importante para los derechos a los eventos compensables. Entonces, es bien difícil acordar el elemento de tiempo en un evento compensable si no conoces la situación del programa en el momento que se está dando dicha compensación. Entonces, tener esa actualización mensual al cronograma y hacerla es sumamente importante porque así tienes un programa que contiene toda la información que requiere el contratista. Y de otra manera, si no lo tienes, es sumamente difícil valorar el tiempo y los eventos compensables. Bueno, técnicamente no hay una definición dentro del contrato, ¿no? Pero un evento compensable es solamente, el contrato solamente
menciona los tipos de eventos que hay, pero esto es un evento que supone un riesgo para el contratante y que si ocurriera, afectaría la capacidad del contratista para culminar las obras a tiempos o dentro del presupuesto. Entonces, básicamente esa es una definición muy corta, sucinta, de qué es un evento compensable. Es básicamente el derecho del contratista para un tiempo adicional o dinero adicional. Solo ciertos eventos compensables pueden reducir los precios de las operaciones bajo A, B, C y D. No existe esta posibilidad para las opciones F, E y F. Y la razón por esto es muy sencilla. Si algo sucediera, el cambio de la información de las obras, que significa que las obras van a salir menos costosas, como no es un precio fijo o una suma alzada, el costo es reembolsable. Todo lo que eso significa es que esos costos nunca van a ser pagados por el cliente. Entonces, en E y F no hay nada como precios. Hay estimados, nada más, estimaciones que se hacen. Pero el precio es un monto que es algo, la suma del contrato que realmente no existe en E y F. Por ende, no se puede reducir porque no hay un precio relacionado. No hay nada que reembolsar. Los precios también pueden reducirse mediante la aplicación de X12. Solamente lo pusimos ahí para temas de información. No es aplicable a la opción F ni se utiliza en el plan de reconstrucción. El evento compensable no puede reducir el tiempo. Creo que es bastante difícil para mucha gente. Aun cuando reduces el trabajo, no se acerca a la fecha de culminación del contrato. Lo que puedes hacer es la fecha de culminación planificada. Solamente adelantas esta fecha mediante la aceleración. Muy bien. Principios de eventos compensables, seguimos, se encuentran en varias partes del contrato, en las se señalan 19 eventos, son cláusulas principales y subcláusulas, cláusulas y subcláusulas, y estas son las que se aplican a menos que se cambien las cláusulas Z, pero ninguna de estas han sido cambiadas en las cláusulas Z. Hay 3 eventos más, que es opciones B y D, señalan en su cláusula 60.4, 60.6 que cubren la lista de cantidades preparadas. Estas son 2 opciones que utilizan lista de cantidades como método para validar el trabajo y que se relacionan a cosas como diferencias en las cantidades finales, diferencias en las cantidades finales que retrasan la culminación y corrección de errores, ambigüedades o inconsistencias en la lista de cantidades también. Bien, hay otros eventos incluidos en las opciones secundarias que puede afectar el precio del contrato, algún cambio que puede afectar el precio o un retraso al hacer un pago anticipado del contratista, porque pueden convertirse en un evento compensable bajo ZX 14.2 si el contratista puede mostrar una pérdida como resultado del retraso en el pago. Como dije antes, el contratante también puede indicar el evento compensable adicional en la parte 1 de la ficha de datos del contrato. También estos eventos compensables pueden agregarse, omitirse o modificarse mediante las cláusulas Z, como la ZX14. Bien, la cláusula 60.1 no incluye un conflicto laboral como evento compensable,
a menos que se trate de un conflicto clasificado como riesgo del contratante por la cláusula 80.1. Las cotizaciones del CE se pueden plantear no solo para riesgos o cambios que se hayan materializado, que se hayan dado, sino que también pueden ser instruidos por el gerente de proyecto cuando se consideren cambios en la información de las obras. Nuevamente, en representación del contratante. Por ejemplo, si estamos justamente en proceso de construir un hospital y alguien decide que se necesita una sala extra o se necesita una habitación extra o lo que sea, eso sería un cambio en la información de las obras. Y la forma como lidias con esto es, se hace una cotización, primero, por supuesto, tienes que decirle al contratista que tienes que hacer ese cambio para que te envíen cotizaciones de esto. Tú vas a evaluar estas cotizaciones y si son aceptables y es aceptable también para el contratante, entonces quizás ustedes allí emitirán la instrucción de proceder con esto. Sí, no porque les parece muy caro o no quieren hacerlo, entonces no se procede con esto. Una de las cosas que el contratista tiene que saber es que solamente porque se solicitó una cotización para un cambio propuesto, aún si no hay respuesta del gerente de proyecto, no puede comenzar a actuar sobre ese cambio propuesto. Tiene que recibir una instrucción de la manera adecuada. Normalmente cuando se elevan, o sea, señalamientos compensables, son como referencias solamente. Hay gran dificultad, te parece, en particular por parte de los contratistas para hacer o identificar la cláusula relevante bajo la cual ha pasado algo. Y por lo general siempre cae en la cláusula 19. Esto realmente es una forma muy floja, si se quiere, de hacerlo. Yo he estado revisando los eventos compensables que se han solicitado en educación, el flujo de trabajo de educación en los últimos días, y muchas veces me he encontrado con contratistas que envían un reclamo en la 6.1.19 que realmente no es el 60.1, no es un cambio en la información de las obras que se ha requerido como resultado de un estudio de ingeniería o algo así. Entonces, resulta interesante. Hay una cosa que no altera el hecho de que sea una compensación, pero ellos siempre escriben el número de cláusula equivocado. No es una razón para rechazarlo, efectivamente, pero muchas veces utilizan la cláusula incorrecta. El gerente de proyectos también puede emitir una instrucción para resolver alguna ambigüedad o inconsistencia en la información de las obras. Ahora, un evento compensable que surja de una instrucción para cambiar la información de las obras se evaluará a favor del contratista, que se considera que se ha cotizado la alternativa más barata, más fácil o más rápida. ¿No? Si ha habido una inconsistencia o siempre hay que estar o será en el favor del contratista. Ahora, un cambio en la información de las obras para aceptar un defecto es otra forma como puede cambiarse la información de las obras en la cláusula 44. Ahora, en este caso, porque has aceptado algo que el contratista hizo mal, en este caso, ellos no tienen derecho a un evento compensable. Si ellos quieren, si quieren hacer un manual o un diagrama, etcétera, etcétera, el costo por ese equipo de diseño no es algo que tienen que cobrar, porque ellos fueron los que cometieron el error, para comenzar. Entonces,
podemos asumir que si pidieron que aceptaran un defecto y se ha aceptado, entonces el cambio en la información de las obras posiblemente vaya a ser mucho menos caro que rectificar el defecto. Entonces, eso no es un evento compensable, no tienen derecho a tiempo extra ni a dinero extra por esto. Recuerda el tiempo, Ken, te quedan unos 20 minutos. Ok. Muy bien, entonces, eventos compensables, principios. El gerente puede aceptar la cotización y emitir una instrucción para que el contratista haga ver si falta algo en la cotización o hay algo que no está bien, entonces, o realmente no cotizaron lo que ellos querían, puede hacer una instrucción y hacer después de su evaluación. Tiene que recordar si el contratista acuerda con eso. Ellos pueden detener la propuesta o rechazar una cotización. El gerente del proyecto hará esta evaluación dentro del tiempo establecido en el contrato. Por lo general, eso no es lo mismo que el periodo estándar para respuestas. Recuerden esa parte. Si el gerente de proyecto se tarda en responder al contratista quizá le va a notificar porque no ha respondido. La notificación original de un evento compensable por parte del contratista, tienen que recibir una respuesta que equivale a la aceptación de la notificación. Tengan cuidado allí. La falta de respuesta en el plazo establecido equivale a la aceptación de la cotización del contratista por parte del gerente del proyecto. Tengan cuidado allí también. Ahora, si el contratante no está de acuerdo con una cotización, en caso de que se aplique la 64.4, el único recurso que tiene es la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Si no han hecho su propia evaluación y no están de acuerdo, cualquiera de ellos puede terminar en el DAB, la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, asegúrense de que entienden cuál es la base de su evaluación de la cotización para llegar a un acuerdo. Eso nuevamente es una diapositiva que han visto ya en presentaciones anteriores. Esto los lleva a los diferentes procesos, los límites de tiempos relacionados. Las cláusulas están a la izquierda y son un par de puntos acá. Puntos para notificar la ejecución de cambio. Entonces, el punto aquí es que realmente eso es como deberías estar lidiando con la junta de cambio y buscar su autorización para el cambio. Y luego tenemos una segunda hoja acá nuevamente. Las cláusulas que están a la izquierda, las acciones están al centro, el tiempo aquí fuera de esto. Y luego la interacción con la junta de cambio. Tenemos esta lista de 19 eventos compensables, la que les mencionaba antes. Las que están en amarillo son aquellas en donde no hay tiempo, el contratista está notificando, porque esas son las que el gerente de proyecto debería estar notificando. Esto ya lo han visto en presentaciones anteriores. 60.1 es cuando el gerente de proyecto instruye un cambio en la información de las obras. Una variación puede incluir una supresión o adición de las obras, o quizás un cambio en las mismas. Puede incluir cambios quizás en el diseño del contratante, en los criterios de diseño o en los requerimientos de rendimiento del diseño del contratista. Pero como dije antes, no incluye aceptación de un defecto o cambio en la información de las obras por solicitud del contratista. 60.12 es no dar acceso. Nuevamente esto puede convertirse en un evento compensable. Creo que simplemente vamos a pasar rápidamente por estos 19 eventos, mejor, ¿no? Sí, mejor. Sí, 60.3, nuevamente, sí, esto ya lo conocen, ya se los hemos presentado anteriormente.
Bien, dame la siguiente. Sí, 60.1, nuevamente no tenemos tiempo. La 5.6. ¿Sigue? Sí, no voy a hablar de esto en ningún detalle porque ya las hemos visto todas. Sí, hemos incluido información y referencia, pero si tienen alguna pregunta con respecto a algunas de los eventos compensables acá listados, por favor coloquen la pregunta en el chat. Nuevamente hemos incluido esto para información acá en las diapositivas porque sabemos que aún hay una comprensión general no muy completa con respecto, en especial con respecto a los contratistas. Y nuevamente vamos a resaltar en amarillo aquellas en las que no hay tiempo establecido para el contratista porque simplemente es una notificación o una instrucción que viene desde nuestra parte. Acá tenemos el calidad de supervisor que instruye una búsqueda de defectos, algo que pueda generar una tardanza o un retraso. El 12 que es cuando se encuentran condiciones físicas en el sitio que no se esperaban. Tenemos el clima y un evento de... Había una interesante con la parte climática. Hubo un deslizamiento de tierra que generó problemas al sitio. Ahora, ese evento climático, aunque el contratista trató de reclamar, hacer un reclamo por el evento climático, ahora, como es un evento que se da una vez en 10 años, no fuera una cláusula relevante. Fue de hecho la causa raíz del reclamo no fue el evento climático, sino el deslizamiento de tierra en el caso de su reclamo. Entonces, si no estás familiarizado con esto, será muy fácil elegir la razón incorrecta cuando haces la notificación del evento compensable, por lo cual tenemos que tener cuidado. Ahora, en esta, Ken, en cada región tiene que ver claramente cuál es la estación climática a la que vamos a recolectar nuestros datos. Eso ya está establecido, está colocado en la ficha de datos del contrato. Ok, de todas maneras valdría la pena informarle al contratista que de allí es de donde sacamos la información. Sí, se les explica. Muy bien, entonces vamos a seguir pasando, simplemente vamos a no vale la pena reiterar las 17, las 19. Allocate it to one of the other 18. Yeah, it's becoming for some contracts. Sí, realmente algunos contratistas parece que por default ponen 60.1, pero no especifican cuál. Pero realmente es el equivalente del NEC para fuerza mayor. Yo he visto que tratan de de reclamar un evento compensable porque no pudieron obtener ofertantes valiosos en su proceso de licitación. Entonces, imaginar, tratan de hacer un reclamo por la demora bajo esta cláusula porque no consiguieron ofertantes a la altura. Y bueno, no sé si debo seguir hablando. Muy bien, entonces hay que lidiar con eso. Cuando el contratista presenta una cotización, si hay alguna parte que es demasiado incierta para ser proyectada de manera razonable, entonces el gerente de proyecto debe indicar lo que el contratista debe asumir, que podría ser un costo o un efecto, y esas asunciones tienen que corregirse, y esa corrección será el evento compensable. Es decir, el contratista asume algo de precios que no está correcto, entonces solamente serán las opciones que da el contratista. En la cláusula 60.1
Si el gerente de proyectos debe instruir al contratista con respecto a algunas cotizaciones, si hay más de una forma de lidiar con un problema, entonces no sabes cuál será la mejor forma de lidiar con dicho problema, entonces obtienes cotizaciones de ambos con respecto a tiempo y dinero, y lo que encuentres aquí es que será más rápido, una es más rápida, otra es más cara, otra es más económica, pero requiere más tiempo. Y el gerente de proyectos tiene que tomar la decisión de qué será más importante, el tiempo o el dinero. Y generar la instrucción sobre la alternativa que encaja mejor con respecto a los objetivos del proyecto. Si están de acuerdo, también pueden utilizar una suma alzada para generar un acuerdo. Esas tarifas no tienen necesariamente por qué proceder del cronograma de actividades, ¿no? Esto permite acordar, por lo general, un precio justo. Entonces el SC no tiene un cronograma formal para registrar los eventos compensables, pero los gerentes de proyecto tienen, o a menudo mantienen, su propio cronograma. Muchos contratistas lo que harán es que cuando tienen su cronograma, van a incluir los eventos compensables en el cronograma. De hecho, tienen que estar incluidos en el cronograma. Entonces, una vez que el evento compensable se ha acordado, el tiempo se ha acordado y el lado monetario también, entonces cuando el contratista tenga que hacer esto, deberían incorporar el evento compensable en su cronograma. Entonces, esto queda registrado. Y el contratista le da al gerente la autoridad para evaluar esto. Si el contratista no ha presentado una cotización para un evento compensable, el gerente de proyecto no ha aceptado el último cronograma del contratista, o si el contratista no ha enviado el cronograma o su alteración a dicho cronograma con la cotización. Entonces, si solamente se dieron el tiempo, dieron el precio, perdón, entonces el gerente de proyecto puede evaluar el tiempo y el precio, y si el contratista emite una cotización para la compensación, entonces el gerente de proyecto no acepta el último cronograma del contratista. Entonces, no sabe cuál será el efecto real porque la razón por la cual no se ha aceptado su cronograma, su último cronograma. Entonces, en ese caso, el gerente de proyecto puede evaluar eso. Entonces, aunque sí tenemos esa autoridad que Ken justo mencionaba, sí vas a hacer tus propias evaluaciones y el contratista no está de acuerdo contigo, esto puede generar una disputa formal. Entonces, tienes que explicarle cómo evaluaste, cómo hiciste tu evaluación. Idealmente, sentarte junto con el contratista para hacer una evaluación. Mira, yo lo hice esto de esta manera, por esto, y esta es la base por la cual, o sobre la cual yo evalué esto, y generar un acuerdo. Pueden tener esa conversación antes de emitir de manera formal el resultado de su evaluación y para ver si esto va a estar aceptado o no y tener una conversación adecuada. Cuando el tiempo importa, los cambios en la formación de las obras pueden ser estructurados y esto solamente debería hacerse bajo circunstancias excepcionales únicamente. No debería ser el estándar, no está exactamente alineado con el contrato, pero a veces sí es un tema de salud y seguridad inminente con el cual tiene que lidiarse rápidamente. A veces simplemente tienes que decir que hay algo que tiene que hacerse rápidamente y hacerlo. Y acordar el tiempo y el costo, posiblemente en base a un costo determinado. Entonces, para poder evaluar el impacto temporal de un evento compensable, como les dije, es necesario que haya un buen cronograma y aunque el gerente de proyecto debe determinar inicialmente si un evento es un evento compensable, él tendrá la autoridad de aprobar el cambio si es que eso se encuentra dentro de su nivel de autoridad delegado. Y
esto no está dentro de su nivel de autoridad delegado, tiene que hacer una notificación a la Junta de Cambio y tiene que acordarse tiempo extra de antemano y si es un impacto razonable para el contratista. Y son asunciones generales, esto no se debe acordar dentro de su nivel de autoridad, sino antes de que la acción. En la opción A y B, los costos adicionales de los contratos y subcontratos de opciones A y B son cambios de suma alzada. Los cambios aquí, una vez acordada, es de la cantidad que la ARC va a pagar una vez que se haya completado dicho evento compensable. Si cuesta menos o más, hay que absorber dicho costo. Bajo la opción F, los costos adicionales, opción F pura, ¿no? Estos costos de contratos y subcontratos se acuerdan inicialmente como cambios estimados y se basa en el costo determinado estimado. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en las opciones A y B, el costo determinado es pagadero conforme a la cláusula Z11.224 y se refiere a los costos incurridos. Estos costos pueden estar sujetos a una deducción de costos desestimados y en resumen, la ARC puede ser que pague menos por algún evento compensable acordado porque en esta opción F, claro, ¿no? Ahora, en los contratos híbridos, hay algunos de los costos preliminares o de diseño de la mayoría de los, por ejemplo, los proyectos de salud. Esto se va a acordar como elementos de precio fijo. Y con la opción F del subcontratista, una vez que esto llega al subcontrato, el precio queda fijo entre el contratista y el subcontratista. Y luego entra al costo determinado. Perfecto, Ken, muchas gracias. Solamente un par de cosas para cerrarlas. He dicho que estamos haciendo una referencia para ustedes, para Aconex, pero nuevamente, por favor, recuerden que tenemos en Moodle, tenemos las lineamientos guías del contrato. Aquí, para los de TVA, Ken está trabajando con Tom con respecto a un checklist de comunicaciones. Es un checklist para ustedes, en realidad, para que utilicen la información que esperan recibir. Pero en este contrato le estamos diciendo dónde pueden encontrar todo esto dentro de Aconex. Así que esta sería ya la parte final de este módulo con respecto a capacitación del NEC.